para leer la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándole le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y él estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Oremos. Padre, gracias una vez más, porque podemos estar en tu casa adorándote y escuchando tu palabra. Padre bueno y santo, nos presentamos ante este texto, nos presentamos ante tu palabra, tu poderosa palabra, Dios. Que por medio del Espíritu Santo, esta palabra, Señor, surja efecto en nuestros corazones. Nos convenza, Señor, de la necesidad que tenemos de Cristo. Nos convenza de aquellas cosas pecaminosas en nuestra vida para poder caminar una vida en santidad, Señor. Y que por medio de ella hoy podamos reflexionar en el amor con el cual tú mandaste a tu Hijo, Padre. De cómo tú proveíste, cómo tú pusiste todo en orden para que tu Hijo viniera al mundo, para que tu Hijo diera su vida por nosotros y luego fuese exaltado para tu gloria, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos encontramos ante este texto en la mañana de hoy. Estuve luchando como por 3 semanas con él, porque es un texto de transición, pero que al mismo tiempo nos trae unas hermosas enseñanzas. Pero antes de ir allá, hay un estilo de película el cual a mí me gusta mucho. A mi esposa a veces le confunde un poco, porque esto de viajar en los tiempos para adelante y para atrás le confunde un poco, pero a mí me gustan esas películas que empiezan en la acción, que empieza en un punto del clímax, ¿no? De la parte de más acción de la película, y de repente dice 2 años antes o 15 años antes, y la película empieza a desarrollar los personajes, las ideas y la trama para luego volver al final de la película y llegar al punto en la que la misma había comenzado. Hoy vamos a repasar entonces la historia de Jesús de esa manera. No voy a tratar de hacer una película porque no me saldría, pero vamos a tratar de hacer eso. Vamos a ver esta escena en la que nos encontramos, vamos a ver la sepultura de Jesús y vamos entonces a retroceder en el tiempo para poder ver cómo Dios en su providencia y en su soberanía envía a su Hijo Jesús, que luego de su humillación por nuestro pecado, es exaltado como Rey, Dios y Señor para la gloria del Padre. Y para hacer eso vamos entonces a ver algunos patrones bíblicos que están en la Biblia que nos enseñan cómo esto va ocurriendo, cómo es que Jesús vino a la tierra a dar su vida. Vamos a ver el patrón de la humillación y exaltación. A través de toda la Biblia es evidente ver ese proceso, antes de ese proceso de exaltación, ver un patrón de humillación a través del cual Dios prepara todo para una exaltación. Vamos a ver la providencia de Dios, cómo Dios organiza y en su poder pone todo en su lugar para que sea tal y como Él lo ha planificado. Pero también vamos a ver entonces cómo estos personajes que hemos discutido o leímos hace un rato forman parte de esta historia y cómo tú y yo encajamos en esta historia de redención que Dios ha hecho. Así que en la semana pasada vimos cómo el pastor Andrés nos habló de cómo Jesús
hemos estado hablando cómo Jesús fue enjuiciado, fue castigado, cómo Jesús fue muerto en la cruz por amor a nosotros, fue humillado por nuestro pecado. Y Cristo utilizó, Andrés culminó con esta parte la semana pasada, Cristo utilizó su último aliento. Vimos a Jesús exhalando su último aliento, encomendando su espíritu al Padre. Entonces llegamos a este versículo 50 y parecería que ya todo está acabado. Jesús murió. Cualquiera pensaría que ese fue el final de la historia. Sin embargo, aún ante la muerte de Jesús, vemos cómo su mensaje, sus enseñanzas no dejan de ser, no disminuye el poder, no disminuye su efectividad, no desaparecen, sino que continúan transformando y cambiando la vida de aquellos testigos que estuvieron alrededor de la cruz. Así que tenemos a estos dos hombres, José y Nicodemo, en esta escena. Nicodemo no leímos de él, pero vamos a entrar un poquito en él más tarde. Y vemos como José, uno de los sacerdotes del Sanedrín, aquellos que enjuiciaron a Jesús, está pidiendo el cuerpo de Jesús. ¿Y cómo es esto? ¿Qué está pasando aquí? Algo me confunde. ¿Cómo llegamos allá? También nos habla en otros evangelios que Nicodemo, otro gran maestro de la ley, estaba allí con José dando sepultura, una sepultura digna a Jesús, digna de un rey, como preparativos a un preámbulo de lo que será el gran milagro que definirá la fe cristiana. Y como les dije, esto es una historia, un pasaje, ¿verdad?, de transición, y ese gran milagro, eso es lo que entonces el pastor Andrés va a estar trayéndonos la semana que viene. Eso va a ser nuestro to be continuo. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta este momento? Pues pero muchos años antes. Podemos ver cómo en la historia de la Biblia es evidente cuando se habla de Jesús, como un siervo sufriente, aquel que vendría a salvar al mundo, nos presenta un patrón de humillación y exaltación. Y esto lo podemos ir por lo menos 700 años atrás, unos 750 años atrás más o menos, en Isaías 53, versículo 8 al 10. Si le da tiempo de leerlo, de llegar allí conmigo, muy bien. Si no, escríbalo para que le dé un repaso en su casa. Y Isaías dice de la siguiente manera: al ser condenado, esto es un pequeño resumen de lo que ocurriría 740 años más tarde. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en su mano el buen plan del Señor prosperará. Así que aquí en esta parte de la profecía estamos llegando a esa parte ya de la humillación. Si van unos versículos antes va a poder verlo completo. Pero es la profecía de lo que sería la humillación de Cristo por causa del pecado de la humanidad. Pero cómo Dios en su plan perfecto exaltaría a Jesús, exaltaría a su Hijo, y entonces todo su plan prosperaría en la persona de Jesús. El propósito de esa humillación lo oímos de la misma boca de Jesús cuando vimos en Lucas 19, luego de la historia de Zaqueo, cuando Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hacia eso es lo que se dirigía Jesús.
Él venía a salvar y a buscar lo que se había perdido como instrucción, como parte del plan de Dios, por amor a sus hijos, por amor a la iglesia. Pero esa humillación, mis hermanos, no comenzó en los juicios que vimos hace poco. Esa humillación no comenzó en la cruz. Esa humillación comenzó en el vientre de María, en su encarnación. Filipenses 2 nos dice que la humillación de Jesús comienza en su encarnación cuando dice que siendo igual a Dios, tomó forma de siervo. Él no abrazó la idea de ser Dios y dijo, no, yo no voy para allá, pasar todo eso, mezclarme entre el pecado, mezclarme entre la gente. No, yo mejor me quedo aquí en la eternidad. Jesús no tomó eso como una excusa, sino que Jesús se encarnó tomando forma de siervo, haciéndose hombre, caminó en medio de nosotros y murió en una cruz para salvarnos. Se hizo semejante a los hombres. Así que esa transición de esa gloria de Dios, de esa gloria del Hijo de Dios, viene siendo entonces el vientre de María. Y a través de esa humillación vimos cómo Jesús se hizo vulnerable. Él no nació de 30 años, Él nació como un bebé, dependiendo de su madre, dependiendo de su padre terrenal. Y desde entonces estuvo en peligro. Herodes quiso matarlo. Pero Dios proveyó para su protección, proveyó de una visión a José para ir a Egipto, proveyó de los magos de Oriente para que le dijeran lo que se había planificado y ellos se fueran por otro lado y la vida de Jesús no estuviese en peligro. Vemos como ahora Jesús, Dios hecho hombre, está dependiendo aún de su creación para poder llevar a cabo el plan de Dios. Vimos cómo Dios puso instrumentos, visiones y personas para su propósito. Proveyó cuidado, fortaleza y guía. Y a través de una vida sin pecado, a la medida que Jesús iba desarrollándose, y luego en su ministerio, Jesús demostró ser entonces ese sacrificio perfecto como sustituto por nosotros, proveyendo gracia y misericordia para aquellos que creerían en Él. En este pasaje de Lucas podemos ver esa transición entonces ya luego de pasar a la humillación, de la misma manera que de Jesús como Dios hace la transición en ese vientre, un nuevo vientre, un vientre que no se había utilizado de la Virgen María, en esa transición para hacerse hombre hacia su humillación. Ahora vemos una tumba vacía, nueva, no utilizada, no corrompida, como transición a lo que sería su exaltación. En la cruz Jesús encomendó su espíritu al Padre, sin embargo el Padre había prometido no solo cuidar del espíritu de su Hijo, sino que también había provisto para cuidar de su cuerpo. Jesús no fue humillado más allá de lo que el Padre había planificado. Vemos ahí los cuidados de Dios también con su Hijo. Y de esta manera Jesús aquí comenzaría con su exaltación. En Hechos 2, en la primera predicación del apóstol Pedro, luego de la resurrección de Cristo, podemos ver cómo Pedro se refiere a los salmos afirmando que el cuerpo de Jesús no vería corrupción, o sea, no se pudriría. También Juan hace referencia a los salmos hablando de que ni un hueso se le sería quebrado. Y cuando fueron a quebrarle los pies a Jesús para que una vez muriera, los expertos en ejecución vieron que ya él estaba muerto, razón por la cual no tuvieron por qué romper sus pies. Pero también vemos cómo Dios provee para que su Hijo no llegara a esa humillación más allá, sino que comenzara esta exaltación cuando provee por medio de estos hombres el que Dios no fuese dejado en la cruz, en que Jesús no fuese enviado a una fosa donde se tiraban los criminales duelo de la crucifixión. Eso era la norma. Bajaban los cuerpos, los tiraban a una fosa común donde los cuerpos eran quemados o eran destruidos o se descomponían, o los dejaban en la cruz como enseñanza a los demás ciudadanos de que esto te pasa si traicionas a los romanos,
Y por la noche y durante el día, los animales salvajes destruían el cuerpo haciéndolo pedazos. Dios no iba a permitir que todo eso llegara hasta allá. Pero usted dirá, pastor, ¿por qué usted se ha tomado el tiempo de explicar todo esto? Es que el modelo de humillación por nuestros pecados y exaltación para la gloria de Dios es el Evangelio. Es el ejemplo que Dios por medio de Cristo nos ha dejado para aquellos a los que se les es revelada la verdad. Sin humillación no puede haber exaltación. No podemos ser salvos si primero nuestro orgullo y nuestra suficiencia es humillada por la verdad de Cristo. Porque si Cristo siendo perfecto tuvo que llegar y morir por nuestros pecados, ¿cuánto más nosotros que no lo somos y que merecíamos ese castigo? Si nosotros no podemos reconocer eso en nuestra vida, no podrá haber exaltación. No podemos llegar a Dios ni ser salvos por nuestras propias fuerzas, ni por nuestro propio esfuerzo. Es Jesús el que nos enseña, número uno, que si queremos seguirle tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que amar a nuestros enemigos, que eso hay un proceso de humillación en eso también. Tenemos que buscar la voluntad de Dios por encima de nuestra propia voluntad. Otra de las cosas que nos enseña Jesús a través de los evangelios. Y que por medio entonces de buscar esa voluntad y obedecerla, demos testimonio de a quién servimos, demos testimonio y glorifiquemos a nuestro Dios. Fue Jesús el que dijo, toma tu cruz y sígueme. Fue Jesús, como vimos en la cena, el que dijo, si ustedes quieren servir, liderar, tienen que ser el menor entre medio de ustedes, tal y como yo les he dado el ejemplo. Mientras que el mundo ofrece tu mejor vida aquí y ahora, mientras el mundo trata de vender que la abundancia es una medida de nuestra santidad y unción, que una vida cómoda, sin sacrificio, es algo que nosotros debemos de apuntar, Jesús, quien fue tentado por Satanás cuando se le ofreció una corona sin sufrimiento, Jesús escogió la cruz de la voluntad del Padre antes que una corona corruptible fuera de su voluntad. ¿Usted entiende eso? Si en algo fue tentado Jesús, fue en el atajo de no tener que llegar a la cruz, pero Jesús nos da el ejemplo de su humillación. Prefirió la cruz de la voluntad de Dios que una corona fuera de su voluntad. Jesús nos dio el ejemplo perfecto. La humillación parece un alto precio, pero es nada ante la recompensa de la exaltación de Cristo. Solo en la humillación y en el reconocimiento de nuestros pecados podemos llegar al arrepentimiento y fe en la persona de nuestro Salvador y único Salvador. No hay manera de esconder nuestra vergüenza. No hay manera de esconder nuestro pecado. Dios los conoce, lo sabe todo. Reconozcamos entonces de una vez y por todas nuestra imperfección y vengamos a Cristo. Pues Dios en su providencia envió a Cristo, que es aquel que llevó la humillación del mundo en sí mismo. Y así Dios proveyó en él lo necesario para que nuestro perdón, nuestra salvación y vida de santidad fuesen una realidad. ¿Y a qué me refiero con que Dios en su providencia proveyó todo esto? Para llegar allá primero tenemos que entender qué es providencia. Y la providencia es el poder omnipotente, omnisciente y omnipresente de Dios por el cual Él sustenta y gobierna su creación, haciendo que todas las cosas no ocurran a la suerte, no ocurran al azar, sino por su consejo y su voluntad. Esa es la providencia de Dios. Las cosas no ocurren a lo loco, no ocurren al azar como una moneda que a veces es cara y a veces cruz, sino que todo está perfectamente ordenado por nuestro Dios. Y hay tres aspectos principales de la providencia. Número uno,
es la perseveración. El universo no ha dejado de existir porque en su providencia Dios ha determinado que estemos aquí y que esto continúe existiendo. Vemos cómo en la caída de Adán y Eva, ese problema de orgullo y rebeldía de Adán y Eva atentó con todo eso, porque el pecado lo que merecía era destrucción y el pecado de Adán y Eva corrompió toda la creación. Pero Dios, a través de una promesa de un descendiente, a través de la promesa de aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, Él preservó la creación para su plan y para sus propósitos. Así que por medio de Él prometió perseverar. Vemos como en el diluvio Dios emite un juicio a los pecadores, un juicio a los orgullosos que no se habían querido humillar ante Dios. Pero aún así, luego del diluvio vemos la promesa de que la tierra no sería destruida. Y el sello de esa promesa fue el arco iris. Una vez más vemos a Dios preservando su creación. A través de Abraham vemos cómo de un vientre anciano y estéril, Dios promete una descendencia, la cual cumple por medio de Isaac y comienza entonces lo que sería el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el linaje por el cual ese descendiente, esa semilla llegaría, nacería y aplastaría la cabeza de la serpiente del cual hablamos en Adán y Eva. Vemos cómo a través de Jacob salen las 12 tribus. Y por medio de toda esa narración de Jacob y el hambre en Egipto y cómo José por traición a sus hermanos llega a Egipto y recibe a sus padres, a su padre y a sus hermanos y les da comida para que no muriesen en el desierto, una vez más vemos a Dios preservando su plan y su creación. Y dirá, sí, pastor, pero es que ahí estuvieron 400 años de esclavos. Aún eso fue la manera en que Dios proveyó para la perseveración de su pueblo y luego liberarlos de allí y sacarlos de Egipto a la tierra prometida. Y si adelantamos entonces un poco más, ya casi llegando a nuestra escena, ahora vemos cómo por medio de Cristo, también vimos cómo por medio de David Dios promete ser rey. Dios cumple la promesa de ese rey, la promesa de ese rey, el cual apuntaría entonces al verdadero rey. Y Dios preservó por medio del reinado de David a su pueblo, apuntando a lo que sería Cristo. Y ahora vemos por medio de Cristo, por quien nos muestra su gracia, por quien Dios afirma que Él preservaría todo, salvaría al mundo. Y tal y como dice Colosenses 1:17, aquel por quien todo existe, subsiste, es Cristo. Es en Cristo que se cumple entonces la perseveración de los que son de Él. El segundo aspecto es la provisión. Y la provisión es la manera en que Dios provee para la preservación, que fue lo que hablamos hace un rato, de su creación y sus propósitos. Porque no solamente dice, pues, van a existir y no van a ser destruidos, sino que en su plan Él provee para que eso ocurra. Tenemos las estaciones del año, ¿verdad que sí? Tenemos tiempo donde se cosecha, tenemos tiempo donde se siembra, tenemos tiempos de frío, tenemos tiempos de primavera, todo con unos propósitos específicos. Tenemos alimento. En la creación vemos cómo Dios creó, primero separó la tierra del agua, después puso lo que era lo que se necesitaba para subsistir, plantas, luego puso los animales que comerían las plantas, luego puso al hombre para reinar y todo. Pero vemos que todo fue con un orden para que todo pudiese subsistir en todo eso. Dios ha provisto recursos de la materia para que nosotros podamos construir y hacer cosas que nos protejan de huracanes, del polvo no hay nadie que nos proteja, ¿verdad? Porque eso estuvo difícil estas semanas. Pero vemos cómo Dios ha provisto de todas estas cosas para que su creación sea preservada, para que su plan sea preservado. Y es Jesús el que nos enseña en el Sermón del Monte,
que Dios aún a las aves le provee, aún a las flores del campo, cuanto más Él proveerá para nosotros. Pero aún más importante que eso, Dios ha provisto para la salvación de sus hijos. Dios ha provisto por medio del sacrificio de Cristo y por medio de Él suplir todo lo que necesitamos para cumplir su voluntad. Es ahí donde está Filipenses 4:19, dice, y este mismo Dios, ¿verdad? Está Pablo hablando a la iglesia de Filipenses, no voy a leer el versículo, pero se lo voy a parafrasear. Dice, de esta manera está diciendo, usted, iglesia de Filipenses, Dios me ha provisto a través de ustedes para que el evangelio sea esparcido y de esa misma manera Él proveerá a ustedes, de esa misma manera y con esos mismos propósitos. Y este mismo Dios que me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Porque el fin es esparcir el evangelio. Él no está hablando que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos para que tengamos todo lo que nos gusta. Lo que está diciendo es, mientras estemos llevando el evangelio, mientras estemos cumpliendo la voluntad de Dios, Él suplirá todo lo que se nos sea necesario según sus riquezas en gloria, para que su plan siga adelante. Y el tercer aspecto de la providencia de Dios, de la providencia de Dios, es gobierno, que Él gobierna. Dios está gobernando el mundo. Las cosas no han sido, usted sabe el juego ese que hacen, que ponen una bolita arriba y la tiran y va cambiando así unos palitos y abajo cae en un cuadro en especial y cada cuadro tiene un premio. Dios no ha echado la bolita a correr a ver en qué cuadro cae. Dios está gobernando cada aspecto de este mundo para llevar a cabo su voluntad. Dios no está de manera distante como muchos están tratando de hacer, sino que Él personalmente está interviniendo de manera, una vez más, valga la redundancia, personal, guiando al mundo al cumplimiento de su voluntad. Aún en medio de estos tiempos difíciles en los que vivimos, hemos podido ver a Dios obrar de manera como nunca antes. Aún cuando ha habido muchas excusas para no acercarse a Dios, es cuando más hemos visto a gente preguntando. Hemos visto a las personas abiertas a escuchar el evangelio. Cada semana, en el último mes, ha sido como que para nosotros es de repente, pero Dios planificó todo con el propósito de abrir los corazones de aquellos en los que Él quiere trabajar y transformar y a su tiempo salvar. Hermano, y esto a mí me llena de confianza. Esto a mí me llena de confianza porque yo sé que no estoy aquí al azar. Yo sé que usted no está aquí al azar. Hay razón y propósito en todo. Y eso es glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestra vida. Eso me quita el temor. Porque a través de su salvación Él ha prometido que me va a perseverar a mí también para la venida de Cristo. Y en esa confianza, ya no por obligación, sino con alegría, con gozo, yo le sirvo y le anuncio donde quiera que voy. No porque tengo que ganarme un lugar en el cielo, sino porque por medio de Cristo ya Él ha provisto para ese lugar en el cielo, en la eternidad. Por lo tanto, sirvo en amor, sirvo en agradecimiento. Y podría tener yo muchos porqués en la vida. Señor, ¿y por qué ocurre esto? ¿Y por qué ocurre lo otro? Pero la única respuesta que vamos a necesitar es que Dios persevera, provee y gobierna para su gloria. Porque hay veces que esos por qué no van a ser contestados por Dios. Él no se molesta porque preguntemos. Pero la mayoría de las veces en su palabra Él nos va a llevar a entender que no importa las circunstancias, Él provee, Él gobierna y Él persevera para su gloria. Y es en este aparente caos de la muerte de Jesús en el que Dios nos demuestra su completa providencia.
que Él no ha dejado de perseverar para su plan, que Él no ha dejado de proveer para su plan, que Él continúa gobernando y Él orquesta todo para la exaltación de su Hijo y la glorificación de su nombre. La muerte. Pero ¿cómo entonces vemos todo esto que hemos hablado en este pasaje que hemos leído hoy? Llegamos entonces de una vez y por todas a la escena, al punto culminante. Conociendo el plan y el carácter de Dios, vemos cómo desde la eternidad pasada, Dios había determinado que ante la caída del hombre, en respuesta a esa caída, Él enviaría a su Hijo Jesucristo. Y Él sabía que Él mismo sería humillado a causa de nuestro pecado, pero Él proveería para que Él fuese exaltado para su gloria. Más de 700 años antes vimos cómo en la profecía que leímos en Isaías, dice que Él sería matado como criminal, pero sería enterrado como rico, sepultado como rico, puesto en una tumba de rico. Como 700 años antes Dios había provisto esa tumba, la cual estamos viendo aquí en esta escena. Por amor a su Hijo y a nosotros, Dios perseveró, proveyó y gobernó de manera perfecta para que se cumpliera lo que Él había determinado desde el principio. La providencia de Dios es evidente tanto en la humillación de Jesús como en la exaltación. Y ya vimos cómo Dios cuidó y proveyó para el cuerpo, pero vemos de otras maneras cómo Dios ha provisto para nosotros. En su provisión, Dios salvó a José de Arimatea y a Nicodemo. José era un sacerdote del Sanedrín, de aquellos que enjuiciaron injustamente a Jesús. Sin embargo, él, nos dice la Escritura, no estaba de acuerdo con ese juicio. Y nos da a entender, como el juicio de Jesús, él fue condenado unánimemente, como nos dice la palabra, nos da a entender que ese día él no estuvo ahí. También nos dice en otros pasajes que él era un discípulo de Jesús, pero en secreto. Ya había conocido a Jesús, ya estaba convencido. Aquí nos dice que era un hombre justo, que esperaba el reino de Dios. Nos habla de lo que ya Dios había hecho en su vida. Sin embargo, su fe todavía estaba en pañales. Su fe todavía estaba comenzando. Si usted se identifica con José en ese aspecto, no se preocupe. Pero no se quede ahí, porque Dios lo quiere llevar a un mayor entendimiento, a una mayor fe, donde usted la pueda expresar, como lo hizo José en esta historia. Así que vemos cómo la muerte de Jesús fue ese punto que de una vez y por todas, por medio de su humillación, José fue convencido de que él no podía quedarse en el lugar en el que estaba. Y ahora de repente vemos cómo Dios cambia sus deseos y ahora en vez de miedo, Él con valor sale y pide el cuerpo de Jesús sin temor a que otros sacerdotes vieran lo que Él estaba haciendo. Es evidente que Dios ordenó 700 años antes para que José de Arimatea naciera en Arimatea, naciera en una casa sacerdotal. Pero al mismo tiempo, Dios guardó el corazón de José para que no se contaminara con el odio que tenían los otros sacerdotes contra Jesús. A los otros sacerdotes Dios los dejó a su propio pecado. Dejó, ¿verdad?, que sin sostenerlos, dejó que su odio y su pecado por Dios simplemente diera riendas sueltas a su plan. Pero con José Dios lo perseveró. Dios gobernó su vida, Dios gobernó su entorno. Aún nació en una casa pudiente donde él pudo comprar una tumba. Pero no solo eso, sino que Dios protegió la vida de sus seres queridos para que esa tumba no hubiese sido utilizada todavía. Ustedes entienden cómo Dios en esos detallitos tan pequeños ordena todo para llevar a cabo su voluntad. Pero en José no había méritos. En José de Arimatea no habían características especiales para que Dios le escogiera a él. Pero Dios en su providencia
lo llamó y lo escogió para su servicio. Es en el deseo de Dios, es por el plan de Dios. No hay excusa. Si fuera por pecado, yo no hubiese sido salvo. Si yo hubiese tenido que arreglar mi vida primero antes de venir a Jesús, yo realmente tal vez no lo hubiese logrado, por seguro. Fue únicamente por el amor y el deseo el que Dios me haya provisto de salvación. Fue parte del plan de Dios. Dios ordenó todo para que José fuese un sacerdote. De esta manera él podía ir ante Pilato y pedir el cuerpo. Vemos cómo Dios está en control, está gobernando a través de su providencia. Y es fácil señalar a José por seguir a Jesús en secreto y por miedo. Pero debemos de dar mejor gracias a Dios por medio de la cruz de Jesús, que es la que lo llenó de valor y lo convenció de una vez y por todas de salir y servirle con toda su vida y con toda su alma. El ejemplo de Jesús al enfrentarse al Sanedrín derribó toda excusa en su corazón. Vio la humillación de Dios en la cruz y dijo, si Dios está siendo humillado, ¿por qué yo de tener miedo de ser humillado por Él? Aún vemos la mano de Dios al ver a Pilato entregar el cuerpo cuando sabemos que la costumbre no estaba a dar el cuerpo porque era un criminal. Pero una vez más, no por las razones correctas, pero vemos una vez más a Pilato, Dios utilizándolo para llevar a cabo su voluntad. También la palabra nos dice que uno de los hombres que estuvo con José de Arimatea era Nicodemo, y si usted va al libro de Juan podemos ver cómo Nicodemo de noche, a escondidas, se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo va a hacer eso? ¿Meterme otra vez a la barriga de mi madre? Y si fuese posible, ya mi madre está muerta, así que aún más difícil. Y yo, no, el que nace del Espíritu, hay que nacer del Espíritu. Y esa conversación fue algo que Dios utilizó para martillar el corazón de Nicodemo y también traerlo a este punto. Donde José de Arimatea provee la tumba, pero Nicodemo provee entonces las especias que se utilizan para embadurnar el cuerpo, ¿verdad? Porque los judíos no hacían momificaciones. Pero no fueron un saquito de mirra o un saquito, ¿verdad?, de especias, más de 100 libras de especias. Usted sabe lo que se necesita para 100 libras de menta, para 100 libras de pimienta o de especias de estas, estoy hablando, ¿verdad?, de otro tipo de cosas. 100 libras. Jesús su cuerpo fue tratado y fue sepultado como el de un rey. Su exaltación comenzó en su sepultura. Dios utilizó la vida de José y de Nicodemo para llevar a cabo su plan, exaltar a Cristo y glorificar de esa manera el nombre de Dios. Y aún más así, Dios provee que las mujeres siguieran a Nicodemo y a José para que el día de la resurrección ellas supiesen a qué tumba ir, a ser testigos de lo que sería entonces el milagro de la resurrección de Cristo. Ven el orden, lo específico que Dios está tomando control en toda esta historia. La salvación de estos hombres, la providencia de Dios no tenía el fin en el beneficio de ellos, sino que el fin siempre fue y será, aún en la vida de nosotros, la exaltación de Jesús y que Dios sea glorificado por medio de esa salvación. El fin, mis hermanos, de nuestra salvación no está en nosotros mismos, no está en vivir una vida sin problemas, sino que el fin de nuestra salvación es que nuestra vida y con ella exaltemos el nombre de nuestro Salvador y que el nombre de Dios sea conocido. Y aquí lo que podemos aprender de todo esto. Si eres salvo, recuerda que en su providencia Dios determinó que fuese salvo en el momento justo, bajo las circunstancias exactas en las que tú te encontrabas.
pero Dios no quería dejarte ahí. El plan de Dios nunca ha sido dejarte ahí, que seas salvo y ya. Simplemente dejándote con un sentido de seguridad, de una zona de confort o zona de comodidad, sino que Dios quiere por medio de la cruz de Cristo continuar desarrollando santidad en tu vida. Por medio del modelo de humillación y exaltación, Dios glorificar el nombre de Jesús y su propio nombre. Por medio de la cruz, Dios quiere continuar desarrollando esa santidad en tu vida. Una santidad que te mueva a regir tu vida por la voluntad de Dios y no por la propia. Aun cuando eso signifique rechazo, ataques o pruebas. Pues en medio de esas circunstancias que para el hombre parecen traer humillación por su causa, a su tiempo seremos exaltados en la eternidad. Y Pedro lo dice mejor que yo. Primera de Pedro 5:6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Versículo 10. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, otra vez la palabrita esa que a veces nos da piquiña. Después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es un plan trazado para nuestra vida. Eso es un plan trazado de lo que Dios quiere hacer en nosotros para su gloria, para su honra, para que Él sea conocido en todo lo que hacemos. Puede que todavía haya algunos temores, puede que todavía haya mucho por crecer, tal vez no sepas qué hacer, pero por medio de esta historia una vez más Dios nos dice, mira a la cruz, mira a Cristo, que nos da el ejemplo perfecto de una vida de humillación, que nos muestra cómo esa cruz transformó la vida de José y de Nicodemo para moverse y para vivir en obediencia al Padre. Así que mi pregunta obligatoria tiene que ser, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu salvación? ¿Qué estás haciendo en tu hogar? ¿Simplemente estando allí con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? ¿O estás honrando a Cristo en todo lo que haces? ¿Qué estás haciendo en tu trabajo? ¿Todavía te quedas callado para no ser humillado por creer en Jesús? ¿O tienes que meditar un poquito más en la cruz para entender que esa humillación es parte de la voluntad de Dios? Que puede que nos humillen por identificarnos con Él, pero seremos exaltados a su debido tiempo. ¿Qué estás haciendo en tu escuela? ¿Tus compañeros del salón saben que tú sigues a Jesús y eres salvo? ¿La gente sabe que eres un discípulo de Cristo? Procura que en tu salvación su nombre sea exaltado y glorificado por siempre. Si no has creído, déjame decirte, no es suficiente con estar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. No es suficiente con simpatizar con Jesús. Vemos que Dios no dejó a José y a Nicodemo en esa esfera como meros espectadores, sino que vemos cómo a través de la cruz de Cristo Dios los transforma, los cambia sus deseos y ahora ellos están dispuestos a darlo todo por su Salvador. ¿A qué le tienes miedo? Una vez más. ¿A la humillación? Déjame darte una mala noticia. Al final de todo, al final del día, al final de este mundo, todos seremos humillados. Ya sea en nuestra vida presente como hijos de Dios o en el juicio final como enemigos de Dios. Pero todos seremos humillados. Tú decides si por el
tiempo en esta vida o por el resto de la eternidad luego del juicio. Isaías 2:11 dice, el orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día de juicio, pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado en su providencia, tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que éste ha enaltecido. Es mejor la cruz en la voluntad de Dios que una corona de corrupción fuera de su voluntad. Y en su providencia Dios nos ha enviado a su Hijo perfecto para morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Así que si hoy el Espíritu Santo te está revelando la verdad del Evangelio, si hoy tú entiendes que en tu vida hay pecado, que vives una vida de orgullo simplemente satisfaciendo al yo, a ti como rey, que a través de todo este tiempo no has estado dispuesto a humillarte ante la presencia de Dios. Si el Espíritu Santo te está revelando eso en este momento, Dios te está haciendo consciente de tu pecado. Y si en este momento tú te estás siendo humillado por esta verdad, ese es el primer paso para comenzar el camino de la exaltación en Cristo. Porque sin humillación no podemos reconocer nuestro pecado. Sin ser humillados por nuestra imperfección no podemos arrepentirnos. Niégate a ti mismo y comienza a vivir una vida dedicada para la exaltación y glorificación de nuestro Dios. Arrepiéntete de tu pecado, vuélvete a Cristo y depende de Él para una vida de santidad y obediencia. El camino a la exaltación puede que esté pavimentado de humillaciones y pruebas, pero Jesús ha prometido que los que han sido humillados y se han arrepentido de sus pecados serán resucitados junto con Él para vida eterna. Y en su providencia Él sigue gobernando, proveyendo y asegurándose de que así sea. Oremos. Padre bueno y Padre santo, gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, porque no somos merecedores de tu perdón, Dios. Pero en tu plan perfecto, tú decidiste enviar a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Padre, y a través de esa humillación Él nos demostró tu amor, nos demostró tu plan, para que por medio de su muerte y su resurrección, nosotros podamos tener vida y vida eterna. Dios, perdónanos porque en ocasiones nos avergonzamos. Hay ocasiones donde lo llamamos timidez, pero en realidad es miedo, porque otros nos identifiquen contigo. Pero, oh Dios, tú has prometido por medio de tu Hijo Jesucristo que aquellos que te pertenecen, tú cambias sus deseos. Tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer para realizar tu voluntad. Ayúdanos por medio de tu Espíritu a no conformarnos con poco, sino caminar en obediencia a ti, crecer en santidad, para que de igual manera que la vida de José y Nicodemo, nosotros podamos ser un instrumento de exaltación y glorificación para tu nombre. Padre bueno, y si hay alguien aquí que en esta mañana aún no ha sido salvo o salva, y te place en esta mañana poner tu salvación en sus vidas, si te place en esta mañana llamarlos al arrepentimiento, Dios, te pido en el nombre de Jesús, que por medio del Espíritu Santo tú convenzas de la necesidad que tienen de ti, Dios. Padre, que les convenza que es mejor ser humillados aquí para poder ser exaltados en el juicio final, que vivir una vida de orgullo y luego darnos cuenta de la eterna humillación de la que vamos a estar viviendo.
o estarían viviendo. Te pido, Dios, que en tu misericordia, tu Espíritu Santo una vez más convenza esos corazones y que puedan entregar su vida a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.